fe inquebrantable. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir al texto de Hebreos. Yo creo que es un texto y que todos lo conocemos, ¿verdad? Es un texto precioso, es un texto que nosotros quizá hemos escuchado tantísimo de esto, pero el libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, a partir del verso 1, se desarrollan todo un montón de eventos con respecto a la fe. Y dice así en Hebreos 11:1, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y cree y que recompensa a los que lo buscan. Ahí podemos seguir, pero yo quiero parar por aquí para poder comentar con respecto de esto, porque cuando abrimos el libro de Hebreos, nosotros tenemos que entender qué es lo que realmente está aconteciendo en medio de este espacio. Y habla con respecto a la fe. Hay lecciones de los patriarcas para un corazón que podamos estar firmes. Las lecciones que aparecen en las Escrituras, hermanos, son para nosotros. Regálenme un momento, porque aquí tengo un asunto que gracias a Dios por la tecnología, ¿verdad? Pero a veces a mí me hace la vida de cuadritos, pero bueno, no pasa nada, está bien. Aquí al final aparece lo que tiene que aparecer. Amén. Quiero contarles una anécdota con respecto a esto, con respecto a una fe inquebrantable, una fe que transforma, una fe que realmente hace que nosotros tomemos nota para estar firmes. Cuando hablamos de la carta a los Hebreos, este pasaje define la fe como un mero deseo, no es un mero deseo, es una certeza de lo que esperamos y es la convicción de lo que no vemos. Y a través del Antiguo Testamento, el autor demuestra cómo la fe impulsó a patriarcas a obedecer y a confiar en las promesas de Dios, aún sin ver su cumplimiento final en la vida. Abel, Enoc, Noé aparecen en medio de todo esto, desde los capítulos 4 al capítulo 7, la fe que motiva la adoración genuina de Abel, una vida agradablemente cercana a Dios, un Enoc y la obediencia práctica ante las advertencias y ante las adversidades del momento, un Noé, ¿verdad? Que de verdad hace todo lo que hace sin ver, más por obediencia. Y la perspectiva celestial a partir del capítulo 3 al 16, ¿verdad? Todos los héroes que reconocemos ahí, que reconocieron ser extranjeros en la tierra, que se mantuvieron en una mirada, en todo este contexto de Hebreos 11, al final aparece que en resumen, la fe verdadera se demuestra mediante la obediencia, la confianza y el carácter de Dios y la certeza de que sus promesas se cumplirán incluso más allá de esta vida terrenal. ¿Cuál es el problema que entonces nosotros debemos de apuntar y aprender esta hora y como parte del aprendizaje? Es que nosotros vemos y tenemos que ver que hay algunos aspectos de la fe que tal vez no han sido desarrollados o no han sido interpretados de la mejor manera. Dicho sea de paso,
les anuncio que vamos a empezar ya a partir de agosto una escuela bíblica, con una variable, porque van a hacer preguntas con respecto a textos mal entendidos o mal interpretados. Textos fuera de contexto, textos mal interpretados. Y vamos a analizarlos aquí a la luz de la palabra y para que usted estudie y podamos compartir mucho en medio de la iglesia, en medio de este tiempo. A finales del siglo XX, que era la anécdota que quería contarles, había un famoso equilibrista que se llamaba Charles Blondin. Este hombre, Charles Blondin, colocó un cable de acero que cruzaba de un lado a otro las majestuosas cataratas del Niágara. No sé si usted vio esto, pero esto en algún momento salió hace mucho rato. Bueno, aquí es que el que es grande soy yo, pero tal vez ustedes no se acuerdan. Pero este hombre fue muy, ¿verdad? Muy reconocido porque este hombre, ante miles de espectadores asombrados de ver lo que hacía, este hombre caminaba sobre esa cuerda floja y pasaba las cataratas del Niágara de un lado a otro. Inclusive dice que lo hacía de varias formas, inclusive se vendaba los ojos para cruzar en el cable de acero, inclusive usaba una carretilla para pasar de un lado a otro. Este hombre fue muy famoso. Dicen que un día estando ahí, ¿verdad? Con esa carretilla y que lo hizo con los ojos vendados, ¿verdad? Empujando esa carretilla llena de sacos de arena en principio y pasó de un lado a otro, pero dice que la multitud que había ahí viendo el espectáculo, en un momento este hombre giró hacia la multitud y preguntó: ¿creen que puedo cruzar este abismo llevando a una persona dentro de la carretilla? Y dicen que la multitud que estaba ahí aplaudía y decía que sí, ¿verdad? Dicen que cuando este hombre dijo esto, ¿verdad? Entonces todo el mundo gritaba, todo el mundo decía que sí lo podía hacer. Dice que este hombre sonrió y miró a un hombre en la primera fila que gritaba con entusiasmo y le dijo: excelente, entonces suba usted conmigo. Y dice que el silencio fue absoluto. El silencio fue absoluto. El entusiasmo del hombre se esfumó en un segundo. Él creía que este hombre Blondin tenía la capacidad, pero como un hecho abstracto. Creía intelectualmente que era posible, pero no estaba dispuesto a confiar en él su vida. Esa es la fe. Todos tenemos fe hasta que usted le sea probada su fe. ¿Cuántos quieren montarse en la carretilla? ¿Cuántos queremos montarnos en las manos de Dios y que Él nos diga del salto de fe? Ese es el punto en el cual nosotros vemos que la carta a los Hebreos registra muchas de estas cosas. Ahora, hay una gran tragedia con respecto a la iglesia de hoy. Y la tragedia es que de la iglesia moderna no es que le falta o no está falta de profesión de fe, sino la falta de profundidad en el corazón. Usted le pregunta a cualquier persona y la persona dice: sí, yo tengo fe. Usted le pregunta a la gente y la gente tiene fe. Es más, creer es un principio. La gente cree en todo, hasta en la lotería. La gente cree en todo, porque creer es un principio. Tanto así que la Escritura registra inclusive que los demonios creen y tiemblan, pero no dice que tienen fe, pero dicen que creen. Hermanos, la gran tragedia de la iglesia moderna no es la falta de profesión de fe, sino la falta de profundidad en el corazón. Y si nosotros queremos continuar en este viaje que el Señor nos ha regalado y nos ha metido, es tiempo de subir a la carretilla, es tiempo de subir a las manos de Dios y decirle: Señor, yo sí tengo fe y voy a creerte a ti, porque ¿qué es fe?
Ese es el punto. ¿Qué es fe? Y realmente fe es poder creer en Dios y creerle a Dios por todas las cosas que Él dice. Porque fe no es a veces lo que hemos dicho o lo que a veces nos han enseñado. Porque, hermanos, la historia de este hombre refleja la gran tragedia de nuestro tiempo. Y lamentablemente de bancas enteras llenas en las iglesias que creen de una forma en la cual esta multitud de principio creía. Era un hecho abstracto, era un asunto mental, y la fe no es un asunto mental. La fe es un asunto muy objetivo, porque creer también es pensar, porque la fe tiene que ver con pensar, tiene que ver con razonar, porque la fe es algo concreto, es algo tangible, aunque es algo espiritual. Y hoy en día muchos están confundiendo la fe con saber datos sobre Dios. Y la gente piensa que porque sabe cosas, porque sabemos cosas, porque sabemos datos de Dios, tenemos fe. Y eso no es fe. Realmente eso no es la fe. Y el libro y la carta a los hebreos lo aclara, hermanos. Hermanos, creen muchos que simplemente que Dios existe. Por eso es que nos confundimos y nosotros pensamos que todo el mundo cree en Dios. No, todo el mundo tiene un pensamiento de que hay Dios. Hay una idea de Dios. Pero esto no tiene nada que ver con la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque se creen simplemente que Él existe, como quien cree en una ley de la física, como el que cree en la gravedad o cree en cualquier otra cosa. Piensan que la fe consiste en asistir con la cabeza cuando escuchan un versículo bíblico, y eso no es fe. Fe es otra cosa. Fe es a lo que el Señor nos está llamando, y la palabra de Dios nos exige, nos llama, nos advierte y nos invita, igual que Dios, a que hoy vengamos a la fe. Es el apóstol Pablo, y vamos a ver ese texto un poco más adelante, el que nos regala y nos dice que nuestra fe, que probemos si estamos en la fe verdadera. Segunda de Corintios, creo que por ahí está. Hay una fe que es la fe bíblica, hermanos. Hoy en día muchos confunden la fe con saber datos sobre Dios. Y esto es un asentimiento intelectual. Y esto no es fe, porque fe es otra cosa. Saber que Dios existe no basta. Hasta los demonios lo creen y tiemblan. Pero los demonios no tienen fe. Ni mucha gente tiene fe, como mucha gente profesa fe. Y tenemos nosotros que entender qué es lo que realmente Dios nos quiere enseñar a nosotros con la fe. Y hoy, al abrir nosotros, hermanos, la palabra del Señor en esta hora, las Escrituras, yo no vengo a añadir más información, porque nuestra cabeza está llena de esa información de la existencia de Dios. No, tenemos que venir y ser confrontados hoy con la palabra en nuestro corazón con una pregunta vital. ¿Tenemos una fe intelectual que solo observa a Dios desde lejos, o tenemos la fe bíblica que se rinde y descansa plenamente en Dios? Esa es la pregunta que tiene que ser contestada para que aprendamos nosotros hoy que tener fe implica algo más de lo que muchas veces nosotros pensamos. Y que no nos confundamos, porque muchas personas salen decepcionadas cuando dicen, es que yo tengo fe y tuve fe y oré y el Señor no me lo dio. Hermanos, si tener fe significa que es que Dios me va a complacer, esto no es fe. Si tener fe es que Dios, yo le digo que necesito que me sane, y como Él no me sana, entonces ya es que Dios no es un buen Dios. Es porque mi fe está perdida, mi fe está confusa. Tener fe tiene que ver con otra cosa. Y creo que esta mañana tenemos que entenderlo así. No es saber datos sobre Dios, no es saber que Dios está. Sí, Dios existe, Dios es real, Dios es concreto, Dios es un Dios de pacto, sí, Dios es un Dios de milagros. Pero la fe que a mí me asiste tiene que ser una fe congruente con la santa voluntad de Dios. Dios sabe cuándo, cómo y por qué. Y esto se llama fe cuando yo digo, Señor, me rindo a ti, me rindo a tu voluntad, porque sé que la fe me asiste a mí. Hermanos, los 4 requisitos del camino de la fe.
Cuando nosotros vemos el relato bíblico y vemos la enseñanza bíblica, vemos que hay características, por lo menos cuatro requisitos muy específicos que vemos en nuestros antepasados, que vemos en aquellos hombres que sirvieron a Dios y que fueron hombres de fe. Tanto así, Abraham, llamado el padre de la fe, y fue llamado el padre de la fe no porque Dios le complació todos los milagros. Inclusive Dios lo puso en estrecho en un momento donde le dijo: ¿por qué está usted haciendo un enredo diciendo que aquella es su hermana cuando es su esposa? A ver, ¿qué pasa? Es decir, hermanos, tenemos que fijarnos y asentarnos bien y poder decir: Señor, de verdad, ¿estoy yo en la fe? Examínense si están en la fe, dice el apóstol Pablo. Y vamos a ver ese texto. Bueno, número 1 es escuchar a Dios. El segundo es obedecer a Dios, como lo hizo Enoc en Génesis 5:21. El tercero, vamos a ver depender de Dios, como Noé en Génesis capítulo 6. Y esperar en Dios, como lo hizo Sara y algunos de los patriarcas. Esperar en Dios, en Isaías capítulo 64, verso y resto. Estos 4 requerimientos, cuando nosotros vemos estos ejemplos, y hay más ejemplos, aquí hay una fe cimentada de una manera tal, hermanos, que nosotros, si estudiamos la palabra, nos vamos a dar cuenta que esto será algo imprescindible, importante, para que nosotros podamos seguir adelante en una fe genuina. No se preocupen, ahorita esto va a pasarlo, no se preocupen, y los que están anotando, voy a venir uno por uno, así es que no se preocupen, no se preocupen. Cuando decimos y vemos que escuchar a Dios, hermanos, ¿tenemos una fe intelectual o tenemos nosotros una fe bíblica que se rinde y descansa plenamente en Él? Ahí está el tema. ¿Qué hago yo cuando escucho a Dios? ¿Qué hago yo cuando escucho a Dios? Hermanos, es que nosotros a veces queremos escuchar a Dios en nuestras cosas, en nuestros beneficios. La palabra para fe es pistis y se desarrolla desde otra terminología, desde otra forma. No tiene nada que ver a veces con decir: es que yo creo, yo voy a creerle al Señor por esto. Hermanos, el que yo exprese esto es un motivo muy especial y muy bonito de mi forma verbal de poder decir: wow, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios y lo declaro. Yo puedo decir: Señor, yo te voy a creer por este milagro. Ese no es el problema. El problema es la actitud de mi corazón con respecto a esa declaración. Porque el día que el Señor no cumpla con eso, que es mi expectativa, es cuando de verdad yo me voy a ver si tengo fe o no. Porque normalmente la gente cae en depresión, cae en decepción y sale huyendo de la iglesia, y sale huyendo del cristianismo, y sale huyendo de lo que sea, porque Dios no me escuchó. Error cruento. Yo puedo declarar y yo puedo orar y yo puedo clamar y puedo entender y decir: Señor, yo tengo fe, pero ¿qué es tener fe? Escuchar a Dios es tener fe. Eso sí es fe. Y que cuando yo lo escucho, acciono lo que escucho de Dios. Hermanos, la fe nace al oír la voz de Dios por encima del ruido del mundo y obedecer sin dudar. Es Abraham nuestro mejor ejemplo que escuchó la voz de Dios. Porque la fe verdadera no es un sentimiento efímero ni una carrera de velocidad, hermanos, sino es un caminar diario de obediencia, de paciencia y de dependencia absoluta en la palabra revelada de Dios. Esto es fe, caminar en la palabra revelada que se nos dio. Vea que la Escritura dice que se nos dio a nosotros una medida de fe, porque Dios nos asiste, Dios nos dio la salvación, nos da la fe, nos da gracia, nos da misericordia, nos da todo lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Ahora, el apóstol Pablo exhorta en 2 de Corintios capítulo 13, verso 5. Leámoslo ahí, búsquelo por ahí. Porque en 2 de Corintios capítulo 13 y en el verso 5
el apóstol nos exhorta y nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Vea que el apóstol Pablo no le dice a usted, ponga cuidado al hermanito que está a la par para que vea que este sí tiene fe. No. Le dice, examínese usted. Usted no vuelva a ver para ningún lado. Usted no vuelva a ver aquellos que se dicen ser o aquellos que fallaron o aquellos que fueron muy cargas. Tanto así que nadie nos dice a nosotros que tengamos la fe de Abraham, ni la fe de Isaac, ni la fe de Jacob, ni la fe de Pablo. Nos dice la Escritura que es usted y yo examinándonos a la luz de la palabra. Examínense, dice el apóstol Pablo, con respecto a que si estamos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Y nos dicen, no solamente nos examinemos, probaos a vosotros mismos. Hermanos, este es un tema de Dios y yo. Por eso no es un asunto de criterios. Y que alguien pueda decir, uy, es que este hombre sí tiene fe. ¿Cuándo usamos nosotros esos términos? Cuando nosotros casi siempre vemos un milagro. Y yo creo y declaro aquí, digo, Dios es un Dios de milagros. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Hoy somos un milagro. Hoy nos dio vida. Hoy nos dio salud. Dios nos guarda en tantas formas y en tantas cosas. Dios nos da, nos provee conforme a tantas cosas que a veces nosotros ni las pedimos y llegan, hermanos. Amén. ¿Verdad que usted no está diciendo, Señor, dame salud, dame salud, dame salud? Pero nos mantenemos en una forma saludable. Cuando Abraham escucha a Dios, Abraham hace que la fe, por eso se llama el padre de la fe, porque una de las cosas es la escucha. Hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra revelada y al oír a Dios por encima del ruedo del mundo y obedecer sin dudar, esto es fe. Porque cuando usted, hermanos, ve las cosas que pasan aún en tu núcleo familiar, aún en tu contexto más íntimo, usted a veces dice, qué torta, esto no va para ningún lado. Y usted ha orado, y usted de todo ha hecho, hermano. Pero nosotros necesitamos compenetrarnos y entender que realmente, como el apóstol Pablo nos manda a hacer, que realmente nos probemos a nosotros mismos. En la iglesia del siglo XXI, esta iglesia del tercer milenio en la que estamos, es fácil confundir la asistencia a la iglesia, la emoción dominical o la mera afinidad cultural con una fe salvadora. Y para saber si realmente estamos en el camino de la fe, la Escritura nos ofrece un autoexamen que básicamente hay dos niveles. Por eso ponemos de primero a Abraham. Es el testimonio interior del Espíritu que Romanos capítulo 8, verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. Es el Espíritu que me da testimonio, hermano. A mí no me da testimonio alguien que me diga, uy, usted sí que es cierto que se parece que usted es bueno. No, el testimonio empieza por mí. Es el Espíritu que está en mi espíritu que me da testimonio. Romanos capítulo 8 dice, el Espíritu que está en mí me da testimonio de que soy un hijo de Dios. Y si el Espíritu me da testimonio y la revelación bíblica a mí me dice que yo estoy congruente con el mensaje, como mensajero yo y caminando yo en la fe y digo, yo soy un hijo de Dios. Sí tengo mis defectos, sí, tengo mis debilidades, sí, también fallo, también, ¿verdad? A veces digo lo que no tengo que decir, sí, fallo y esto, pero entiendo que soy un hijo de Dios, no por las acciones de debilidad que puedo experimentar cualquiera de todos nosotros, sino por el testimonio. ¿Y qué significa el testimonio? Significa el testimonio es esa convicción que usted tiene que en su intimidad y que usted está haciendo realmente todo ese esfuerzo para poder hacer que lo que Dios dijo, usted camine sobre eso. Porque hay una parte en la que yo tengo que poner. Hermanos, somos participantes. Porque Dios no va a venir a hacerlo. Jesús no va a venir a decir, a manejar su carro para que usted no se brinque el alto. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y eso es un testimonio muy personal.
es usted y la intimidad con Dios. Porque alguien puede ver a alguien tal vez no tan gozoso, brincando, saltando, pero en su corazón puede estar ministrando y adorando a Dios. Claro, qué lindo es cuando brincamos y saltamos. A mí que me gusta, está bien, pero no es la acción, es el corazón. Y esto es lo que Abraham en Génesis capítulo 12, verso 1, que sabemos de la historia, fue llamado y fue. ¿Qué otro punto? ¿Qué otro momento? Y el apóstol Pablo le dice que para que nosotros estemos en el camino de esta fe, el testimonio interior del Espíritu de Romanos 8:16, y también dice en 1 Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. El creyente verdadero anhela la verdad de Dios. Esto es lo que a nosotros nos hace sentirnos que estamos en la fe correcta. Que sea el testimonio de que soy hijo y de que yo, por medio de la palabra, por no recibir, como dice aquí, la leche espiritual no adulterada, que yo sea un creyente que anhele la verdad de Dios, que yo desee entrar a la palabra, que yo desee entrar a las escrituras, que yo desee entrar a la oración, que yo desee entrar a la adoración a Dios con un corazón sincero, puro, para que el Señor me enseñe a través de su palabra. Eso es lo que hace que de verdad yo entienda que mi fe está siendo probada y que mi fe, yo estoy siendo probado en medio de la fe. Hermanos, el error fundamental de la cultura contemporánea de nosotros en este tiempo, incluso de mucha iglesia, es tratar la fe como creer en Dios como un objeto o como una cosa. Dios no es un objeto, Dios no es una cosa. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, estos son los que verdaderamente le adoran. Dios es un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo tiene en su tiempo. Y si yo puedo apuntar a que ese Dios, yo le estoy creyendo a ese Dios que tiene su tiempo, que tiene su hora, que tiene su momento y que tiene para mí un propósito, y lo espero confiado, es porque escuché su palabra, hermanos, mi fe está apuntando de una forma adecuada. Porque hoy, a veces, si hay cosas que ha decepcionado a mucha gente, es ese tema de fe. Porque a veces han vendido y se ha vendido la fe como otra cosa que no es. Como un objeto, como una cosa. Y si Dios no me complace, y más, hay gente que se amuina y dice, cuando alguien le dice, pero es que alguien llegó y se acercó y me dijo, ¿qué es esa clase de Dios que usted tiene que no lo sana? Yo digo, no, el Dios que yo tengo es un Dios poderoso y en su tiempo Él hará conmigo lo que Él quiera. Porque el poder de la vida y de la muerte están en Él. Porque Él todo lo sabe. Hermanos, no hemos sido descuidados de parte de Dios. Amén. Obedecer a Dios, este es el segundo momento. Y cuando hablamos de obedecer a Dios es caminar con Dios en la rutina diaria y agradarle en la intimidad de tu hogar. Enoc, ustedes conocen la historia, por eso no la estamos registrando. ¿Qué hizo Enoc? Dice la escritura que Enoc caminó con Dios. Caminó con Dios. ¿Qué implica para nosotros hoy entonces caminar con Dios para poder tener una aplicación muy clara? Hermanos, obediencia. Obediencia quiero, no sacrificio. A las escrituras, hermanos. En lo posible, en lo revelado. Porque si yo no tengo o yo tengo cosas en medio de mi vida que trabajar y tratar, yo las puedo hacer en la intimidad con Dios, en mi rutina diaria. Dios no nos está juzgando. Dios lo que está haciendo es tratando y trabajando en medio de nosotros a través de toda la forma en la que nosotros somos hijos de Dios. Enoc caminó con Dios. Hermanos, le agradó Dios en su intimidad y Dios se agradó de Enoc. La escritura cuando lo dice de esa manera. Dice, es que caminó Enoc con Dios y fue visto de una forma muy, muy buena de parte de Dios. Hermanos, a Abraham también se le dio un galardón.
Y el creyente que sigue a Dios por premios materiales. Pero el verdadero galardón de Abraham fue el gozo de agradar a su Señor y identificarse con el propósito eterno del Creador. ¿Falló Abraham? Sí. ¿Falla usted? ¿Fallo yo? Sí. Pero vean que la fe apunta a algo más allá, porque él sabe, él conoce que nosotros también somos personas en humana debilidad. Cuando hablamos de obedecer a Dios como Enoc, Enoc nos enseña que el camino de la fe es un caminar diario, es de común obediencia. Hermanos, es más, Enoc no caminó con Dios en la soledad de un monasterio, sino en medio de la vida familiar, criando a los hijos, a las hijas. Y la fe verdadera se prueba en el hogar, en el trabajo y en las rutinas diarias. Si usted quiere saber cuánto es su fe, espérese el lunes a la reunión con los compañeritos para que vea. Si usted quiere saber cómo está su fe poderosa, espérese para que cuando lleguen los subalternos y le metan aquella mentirota. ¿Y usted qué hace como jefe? O en medio del hogar, el problemilla, ¿verdad? Qué dicha que aquí nadie tiene problemillas. Solo yo. Cuando viene en el hogar aquellas situaciones, hermanos, que son caóticas, cansadas, críticas, en las que tenemos que tener de verdad, hermanos, y decir, Señor, ¿dónde está mi fe? Porque si no, aquí yo o salgo en carrera, ¿verdad? O dijo aquel otro, o te lo llevas o te lo mando. Es difícil. Ahí es donde la fe tiene que verse probada. Es en mi diario caminar, hermanos. Es porque hay momentos muy bonitos. Pero cuando estamos en dificultad, Enoc fue un hombre que vivió sobre eso. El testimonio que agradó a Dios. Enoc alcanzó, dice, un testimonio de haber agradado a Dios. Mientras Abel nos muestra la fe que se acerca al altar por la expiación, ¿verdad? Enoc nos muestra la fe que camina en santidad hasta la presencia de Dios. Y este fue Enoc. Enoc llegó hasta el final, hermanos. Entonces, vean qué tremendo, porque este tema de fe no es un asunto de cómo usted empieza, es de cómo vamos a terminar. Porque algunos pueden empezar muy bien, pero ¿cómo terminar? ¿Cómo terminar? El apóstol Pablo es el que también dice, no sea que yo siendo heraldo termine siendo desechado. No sea que yo empezando bien, la cosa después al final se me arruine. Este es el caminar con Dios en la rutina diaria. Lo tercero, y ya me queda. Pensé que ese reloj era grande. Depender de Dios. Hermanos, cuando hablamos de la dependencia de Dios, hablamos de un hombre como Noé. Noé, el Señor le dijo, haga un arca. Un arca, y lo primero que usted piensa en el arca es decir, necesito agua. Y en ese tiempo la lluvia no era el rocío o lo que salía de la tierra hacia arriba y era lo que regaba la tierra. No era la lluvia como, ¿verdad? Se conocía. Y Noé le dicen, bueno, Noé, haga un arca y meta a todos los animales ahí y a los de su familia. Confiar plenamente en la promesa divina y actuar con firmeza cuando nada parece claro. Hermanos, esto es dependencia de Dios. Cuando usted dice, pero esto es una locura. Esto es una locura. Dependencia de Dios. Y depender de Dios implica confiar plenamente, hermanos, en la promesa divina y actuar con firmeza cuando nada parece claro. Dígame, ¿quién puede interpretar todo este libro de tal manera tan acertada que al final nosotros hoy estamos esperando por la fe que Él regrese por nosotros? Amén. Esa es fe. Y si yo tengo esa dependencia de Él, porque la Escritura me dice que Él me va a llevar, que yo tengo un lugar en lugares celestiales en Cristo, que yo soy escogido, que Él vendrá por mí y que más allá del sol yo tengo un hogar, dulce hogar. Esto tiene que ser de dependencia, confiar plenamente en la promesa divina. Pero nosotros, hermanos, somos muy frágiles y nos decepcionamos muy rápido. Y a la primera, cuando la cosa no nos sale en debilidad, uno lo primero que hace es decir, no, ya no más.
Bueno, seguro a ustedes no les pasa. A mí me pasa también porque sé que cuesta y cuesta mucho. Hermanos, Enoc alcanzó el testimonio de haber agradado a Dios. Así está en la palabra. Así está escrito. Y lo cuarto es esperar en Dios. Y cuando hablamos de esperar en Dios, hermanos, es que la fe no se marchita con el tiempo. La fe se purifica mientras se espera el cumplimiento divino. Ay, hermanos, y esperar, sí que es cierto que aquel otro dijo, el que espera desespera. Y un hombre desesperado pierde la razón. Esperar, bueno, yo no sé, si hay alguno que no le cueste, gloria a Dios, dele gloria a Dios por eso. Pero esperar cuesta. Y esperar naturalmente, ¿verdad? Y por lo menos, naturalmente usted tiene algún espacio. Dice, no, a fin de mes, usted dice, bueno, a fin de año, usted dice, bueno, y a fin de año. Pero la espera en Dios es una espera en la cual nosotros tenemos que entrar en una relación de intimidad, de confianza, hermanos, de entrega, de sumisión, para poder esperar en Dios. ¿Por qué? Bueno, hermano, porque si no, el asunto, Sara esperó, y Sara confió y esperó en Dios, y Sara esperó el momento, después de todas las cosas. Hermanos, porque esperar en la promesa no es tan sencillo, porque nosotros somos seres racionales de muchas maneras y al final a usted no le salen las cuentas o a mí no me salen las cuentas. Cuando uno se pone a pensar en ciertas cosas dice uno, pero ¿cómo? Es que no sé si esto va a poder llegar hasta ahí. Naturalmente, ahora espiritualmente tenemos que entonces estar muy bien trazados en las escrituras. ¿Por qué? Porque si no, entonces vamos a perder la perspectiva. Hermanos, en el tiempo, el instrumento de Dios para probar la calidad de nuestra fe se llama esperar. Si hay algo en el que uno, bueno, no sé si es el caso de ustedes, pero el caso es esperar. Abraham, Sara, Isaac y Jacob vivieron como extranjeros en la tierra prometida, habitando en tiendas. No recibieron la plenitud de la promesa en vida física, pero miraban hacia la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Había una confianza inquebrantable. Dios hace grandes cosas porque Él es en Él el que espera en Él. Y Isaías 64:4. Vamos a Isaías 64:4. Que es un texto precioso. En Isaías capítulo 64, versículo 4. 64:4 dice, desde la antigüedad no habían escuchado ni puesto atención, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti, que obrara a favor del que esperaba en él. Hermanos, en la profecía en Isaías capítulo 64 viene y nos dice que desde la antigüedad no habían escuchado ni puesto atención, ni el ojo había visto a un Dios fuera de él, que obrara a favor del que esperaba en él. Parece que el pueblo, esa es la promesa. Si usted sabe esperar en Dios, en el tiempo oportuno llegará lo que Dios ha prometido. El tema es que yo entiendo que a veces esperar implica desasosiego. A veces esperar implica comezón, picazón. A veces el esperar hace que me mueva hacia otras cosas, hermanos. Cuesta, pero no es nada imposible para el Señor. Amén. Hombres y mujeres que esperaron en Dios, que realmente tuvieron una confianza inquebrantable, hermanos. La fe que espera no se marchita con los años, se purifica. Y nosotros, usted podría decir, bueno, es que ya estoy cansado, ya tengo tantos años de ser cristiano, hay tanto tiempo, tengo tantos años de estar orando por esto, pero la fe que espera no se marchita, hermanos. Y dijimos al principio que la gran plaga de la iglesia moderna no es la falta de profesión de fe, sino la falta de profundidad en el corazón. Y para nosotros como la iglesia corremos el peligro de sustituir el caminar diario por la búsqueda de emociones instantáneas. Y esto es lo que está pasando, hermanos. Esto es lo que está pasando.
Nosotros todo lo queremos así. Hoy usted tiene la velocidad de 50,000 o 500,000 o 5,000 o 500 megas y a usted ya no le basta. Y antes era, ¿se acuerdan cuando venía por el teléfono al principio? ¿Sí se acuerdan cuando venía? Ah, sí, y Dios libre de entrar una llamada porque se le cortaba a usted. Decía, no, sí, después de media hora no entraba la internet. Hoy tenemos una forma en la que todo lo queremos. Y la vida espiritual, en el plano espiritual, esto sigue siendo, hermanos. ¿Por qué? Porque hay un peligro de sustituir el caminar diario por la búsqueda de emociones instantáneas. Y esto nos está pasando mucho. Hermanos, una fe que no transforma los afectos, que no produce santidad práctica en el hogar como Enoc y que no se alimenta diariamente de la Biblia como Abraham, es una fe ilusoria. Tenemos que ir al registro bíblico, tenemos que ir a la buena interpretación, a la lectura, al estudio de la palabra para ver de dónde está el contenido, de dónde está la perspectiva de fe de la cual es una fe bíblica, no una fe que nos han querido vender. Esa importadora Monte le tengo fe, hasta eso. No me pagaron por el anuncio, pero pueden mandar su ofrenda. Que sea una licuadora, una tostadora. Pero es cierto, todo se usa en eso. Hermanos, la fe que no transforma los afectos, que no produce santidad y que no se alimenta diariamente, es una fe ilusoria. El corazón de la iglesia de hoy necesita despertarse y volver al examen de 2 de Corintios 13:5. Examinemos a nosotros mismos. Bueno, metémonos con el Señor. No nos dejemos por el ruido, porque la gente tiene percepciones suyas. La gente puede decir que yo soy muy feo, muy lindo, eso es un ogro, eso es un amargo, eso es un feo. La gente puede tener toda percepción y la gente tiene derecho a lo que quiera pensar. Pero yo tengo que examinarme delante de Dios, no es delante de nadie. Porque si delante de mi familia verá cosas. Igual como yo, si examino delante a la familia, veo cosas. Pero si me examino delante del Señor, Él es verdadero, Él es genuino, Él me va a decir. Y si yo soy atento y le puedo escuchar, puedo cambiar. Amén. Porque por mí, en mi vida anterior, nadie daba una peseta, pero el Señor dio a su Hijo unigénito. Amén. Él dio su vida por mí. Pero vaya, pregúntele a alguien hasta de la familia, ¿quién daba una peseta por mí? No. Pero Él dio su vida para que yo tuviera vida y vida en abundancia. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Termino con esto, hermanos. Regálenme 2 minutos. Examinemos nuestro corazón. Conocimiento o relación. ¿Solo sabes datos sobre Dios o caminas diariamente con Él? Ese es el punto. El examen es conocimiento o relación. ¿Conozco solamente de Dios o tengo relación? Pues yo podría conocer hay gente que conoce muchas cosas de Dios, pero ¿tienen relación? ¿Hay relación con Dios? Ese es el tema. Porque conocimiento algunos tienen y les sobra. ¿Solo sabes datos sobre Dios o caminas diariamente con Él? Esa es la otra, porque yo puedo saber muchas cosas, pero caminar con Dios diariamente implica confiar, creer, someterme a lo que no entiendo, a lo que me cuesta, a lo que no quiero. ¿Sí? Examinemos nuestro corazón. 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinémonos a nosotros mismos si hoy estamos en la fe. Qué hermoso este mensaje de la palabra, porque esto lo que hace es que Dios nos está invitando a que no nos dejemos llevar por los vientos de doctrina. Dios nos está invitando a que no le hagamos caso a todo lo que está a nuestro alrededor, que vengamos delante de Él y que nos examinemos a nosotros mismos delante de su presencia a través de las escrituras, a través de la palabra y a través de lo que yo trasciendo y camino en mi conocimiento. Y que entonces Él me da la posibilidad de obtener cambios, transformación a través de la fe que se me fue dada en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, 4 pasos para hoy. Leámoslo ahí, ¿qué dice? 4 pasos para hoy. 1, 2, 3. Escucha.
obedece, depende y espera. Otra vez, porque hoy no les he agarrado en el plan, ¿verdad? 1, 2, 3. Escucha, obedece, depende, espera. Entonces, quiere decir, hermanos, escucha la voz de Dios en la Escritura hoy. ¿En dónde tenemos que escuchar la voz de Dios? Sí, empiece a adorarle, empiece a exaltarle, le estudiemos la palabra, busquemos formas correctas de estudiar la Biblia, que no son tan difíciles, pero no son tan fáciles, hay que ponerle muchas ganas. 2, obedece en lo pequeño y en lo, me faltó una C, y en lo cotidiano. Obedece ¿en dónde? En lo pequeño y en lo cotidiano. 3, no me salió. Depende de su gracia en medio de un mundo hostil, hermanos. Y esto es algo que definitivamente, si no dependemos del Señor, hermanos, el asunto está serio en el mundo y en medio de las relaciones y en medio de la sociedad. Yo digo, Señor, de verdad, ¿cómo hay agresividad? El otro día iba manejando y yo creo que le pasé a alguien y me coloqué en ese carril y se molestó, seguro se molestó. Yo digo que se molestó porque no pasó más nada, bueno, más nada que me tiró el carro. Y yo dije, wow. Entonces yo hice, ¿verdad? Sabiamente, que me alcanzó la sabiduría y me hice hacia el otro lado. Es decir, que me agarró así como un poco sabio en ese momento, que si no, no sé qué hubiera pasado. Pero bueno, porque de verdad, hermanos, qué difícil está esto. Y usted dice, yo no hice nada. El otro día, no sé quién, alguien, pero no fui yo, le pitó al otro. Oiga, le pitó, como ya está el semáforo en verde, le hace pap, pap. Y el que estaba ahí abrió la puerta, salió del carro y se fue al otro carro. Y yo decía, pero lo que hizo fue hacerle pap, pap, como para que, vea, está en verde. Hermanos, es duro. Dependencia en la gracia en medio de un mundo hostil. Y lo cuarto, espera, con su paciencia, sabiendo que aquel que prometió es fiel. Amén. Le damos esa espera porque creo que esta es la gran promesa que tenemos que llevarnos a nuestros hogares en esta mañana, a nuestro lugar, a nuestro corazón. En espera, ¿qué dice? 1, 2, 3. Espera con su paciencia, sabiendo que aquel que prometió es fiel. Esto es verdad. Si hay algo en medio de todo esto, es la fidelidad de Dios. Él no nos suelta, Él nos da oportunidad, Él nos da vida, nos da salud, nos da trabajo, nos da todas las cosas, hermanos. Nos da inteligencia, nos da sabiduría, nos da paciencia, hermanos, nos reviste de tantas cosas para que nosotros sepamos esperar al tiempo final. Porque cuando Él aparezca en las nubes, dice, y todo ojo le verá, y toda lengua confesará, toda rodilla se doblará y dirá, Jesucristo es el Señor, Jesús es el suficiente para nosotros. Esperemos, pero tenemos que trascender y caminar en esta vida, en este tiempo que no es tan sencillo. El camino de la fe no es un sprint de 100 metros. El camino de la fe no es un sprint de 100 metros. Es una caminata constante a lo largo de toda la vida. Es una caminata a lo largo de toda la vida. Amén. Confiamos en el Señor, en el poder de su gracia, en el Espíritu Santo que se ha puesto en nosotros y en la palabra que se nos revela y se nos da para que nosotros caminemos en Él. Amén, hermanos. Vamos con fe, vamos con entusiasmo, vamos con ánimo pronto para que en medio de todo lo que pase, en medio de todo lo que hagamos, sepamos escuchar, sepamos obedecer, sepamos depender y sepamos esperar. Amén, hermanos. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Dígale, gracias, Señor. Gracias por la fe que se nos dio. Gracias por la vida. Gracias por la familia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la palabra escrita, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por los que también en esta hora han estado aquí. Te bendecimos, Señor, y bendecimos a los que también, Señor, se nos han colocado ahí en medio de la plataforma, Señor. Los bendecimos a cada uno de ellos. Que el Señor les guarde y les bendiga, amados hermanos, a los que están ahí en Zoom y en otra plataforma y a ustedes, hermanos, que están aquí. Que el Señor les bendiga y